¿Quieres saber qué tan profundo hay que excavar para alcanzar el metal más valioso del mundo? En Sudáfrica, las minas llegan a profundidades de más de 4,5 kilómetros. Te revelaremos cada etapa de este proceso, desde la extracción de oro de la tierra hasta la creación de lingotes perfectos. Si todo este oro se fundiera en un solo cubo, tendría la altura de un edificio de 7 pisos. Imagina esto: una sola onza de oro puede estirarse hasta 80 kilómetros. No es solo un metal, es una auténtica maravilla que la humanidad valora por encima de todo. Entonces, adentrémonos en el fascinante mundo de la extracción de oro. Este proceso comienza con una cuidadosa selección del lugar adecuado. El objetivo principal es encontrar un yacimiento en el que el oro esté oculto profundamente en la roca o el suelo. Los geólogos identifican sitios potenciales utilizando diversos métodos, como perforaciones y análisis de muestras de suelo. Una vez confirmada la presencia de oro, comienza la perforación o la apertura del yacimiento, que es una etapa colosal. Si el yacimiento está cerca de la superficie, se emplea el método de extracción a cielo abierto. Grandes excavadoras y bulldozers retiran capas de roca para abrir acceso a las capas que contienen oro. Cuando el oro se encuentra a mayor profundidad, se requieren minas que funcionan como laberintos subterráneos que nos llevan poco a poco hasta los depósitos. Algunas minas de oro alcanzan profundidades de más de 4 kilómetros. La mina más profunda del mundo, Mponeng en Sudáfrica, llega aproximadamente a 4,5 kilómetros. ¿Sabías cómo surgió este metal precioso? Casi todo el oro en la Tierra se formó hace miles de millones de años, como resultado de la colisión de estrellas de neutrones. Este proceso generó una enorme cantidad de metales pesados, incluido el oro, que luego se dispersaron por el cosmos. La maleabilidad del oro es incomparable. Una sola onza, que equivale a menos de 30 gramos de metal, puede estirarse hasta formar un hilo de 80 kilómetros de largo, con un grosor de 1/10 parte del de un cabello humano. En bordados y tejidos, incluso se utiliza hilo de oro puro. Después, el mineral extraído se carga en poderosas cintas transportadoras y se lleva a enormes trituradoras. Allí, la roca se pulveriza en pequeñas fracciones para facilitar su procesamiento posterior. El objetivo final es obtener un mineral fino, listo para el proceso de extracción del oro. La separación del oro del mineral es la fase más fascinante y tecnológicamente avanzada. El mineral triturado se mezcla con reactivos químicos, como cianuro o mercurio, que tienen la capacidad de atraer las partículas de oro. Luego, el mineral pasa por tanques especiales, donde las partículas de oro se separan gradualmente de otros materiales. El mineral finamente molido se mezcla con agua y reactivos químicos que producen espuma. Las partículas de oro se adhieren a esta espuma y flotan hacia la superficie, mientras que las impurezas quedan en el fondo. La espuma se recoge y así obtenemos el concentrado de oro. Si la concentración de oro en el mineral es alta, se utiliza el método de amalgamación, añadiendo mercurio para capturar las partículas de oro. Sin embargo, el método de cianuración es más común. Tras la flotación, el mineral se sumerge en tanques con una solución de cianuro que tiene la propiedad de disolver el oro. Así, obtenemos una solución en la que el oro está libre de impurezas. Ese polvo dorado, que vale fortunas, parece deslizarse entre los dedos. No quiero ni imaginar cuántas personas, cautivadas por esta visión, han cometido actos vergonzosos. ¡Qué suerte la mía! Pues no soy uno de ellos. Simplemente tengo alergia a las joyas de oro, no principios elevados como podrías suponer. Sin duda, a lo largo de todo el trayecto del oro, muchos hombres fornidos y armados se aseguran de protegerlo. Después, la solución enriquecida con oro pasa por varios pasos de purificación. Uno de los métodos utilizados es la extracción con carbono. El carbón activado atrae y captura las moléculas de oro de la solución. Luego, el carbón saturado de oro se calienta y se mezcla con distintos reactivos para precipitar el oro puro. Una vez precipitado, el oro se seca y se lleva al horno de fundición. Allí se calienta a temperaturas extremadamente altas, hasta que se convierte en metal líquido. Es un espectáculo realmente fascinante. Esa lava de oro fundido se vierte cuidadosamente en moldes específicos,
donde se solidifica en lingotes u otras formas prácticas para su transporte. Para fundir el oro, que es blando por naturaleza, debe calentarse a una temperatura de 1065 grados Celsius. Curiosamente, muchos metales más duros requieren temperaturas de fusión más bajas. La mayoría de las minas de oro operan por más de 20 años, y algunas incluso por más tiempo debido a los altos costos del equipo y las tecnologías necesarias. Estas explotaciones abarcan extensas áreas. Por ejemplo, en Indonesia, una zona de extracción se extiende a lo largo de aproximadamente 2 kilómetros y su profundidad alcanza varios cientos de metros. Una vez que los lingotes de oro adquieren su forma, se enfrían. Este proceso suele realizarse en tanques de agua fría, donde el oro se sumerge para reducir rápidamente la temperatura y asegurar una solidificación uniforme del metal. Este enfriamiento brusco ayuda a prevenir deformaciones y grietas en la superficie. El marcado de los lingotes se realiza mediante estampado o grabado láser. En las grandes fábricas, esto se hace con máquinas especializadas que automáticamente aplican el sello con el peso, la pureza del oro y a menudo un número de serie para su rastreo. En talleres más pequeños, el marcado puede ser manual, pero incluso entonces se emplean prensas hidráulicas o martillos especiales para garantizar precisión. El grabado láser, común en las plantas industriales, ofrece un marcaje preciso y duradero. Y así, tenemos el producto final, el lingote de oro. Este se envuelve cuidadosamente y se almacena en bóvedas especiales o se envía directamente a los clientes. Es un paso final y crucial, ya que el transporte de oro requiere un estricto control de seguridad. La minería industrial del oro implica grandes inversiones, un proceso exhaustivo de exploración y desarrollo del yacimiento, y un promedio de entre 10 y 20 años para que una mina esté lista para la producción. Incluso en la fase de exploración, la probabilidad de que un hallazgo se convierta en una mina explotable es baja. Solo alrededor del 10% de los yacimientos de oro en el mundo contienen suficiente metal para justificar su extracción. Además, muchos proyectos de extracción de oro se planean en áreas remotas, donde es necesario desarrollar infraestructura, carreteras, electricidad, agua, lo que genera costos adicionales para la construcción de las minas. El oro para los lingotes de inversión y el oro para la joyería tienen diferentes niveles de pureza. El oro de los lingotes de inversión debe ser lo más puro posible, alcanzando el 99.99%, mientras que el oro para joyería suele mezclarse con otros metales para hacerlo más resistente. Aparte de la joyería, el oro se usa ampliamente en electrónica, debido a su alta conductividad eléctrica y sus propiedades anticorrosivas. Y sin duda, el oro también se usa en la gastronomía, lo cual considero el uso más absurdo de este metal. Imagínate, si reuniéramos todo el oro del mundo en un cubo, cada lado mediría solo 21 metros. Y mientras tanto, la gente gasta sumas exorbitantes para comer algo sin sabor ni valor nutritivo. En verdad, parece que no importa cuán hermoso o raro sea un material, el ser humano siempre encuentra la forma de devorarlo. Por cierto, en Dubái existen cajeros automáticos que dispensan lingotes de oro. Es probablemente el único país en el que pagar con piezas de oro sigue siendo algo común. Bueno, tal vez también la compañía Lego, que daba a sus empleados un lingote de oro por 25 años de servicio. El propio cajero está recubierto con un baño de 24 quilates y permite retirar lingotes de 1, 5 y 10 gramos. Su sistema informático integrado rastrea los precios del oro cada 10 minutos y los actualiza. Cuesta creer que, en otra época, el metal más preciado era el aluminio, y que la gente de menos recursos comía con cucharas y platos de oro, porque en ese entonces el oro era considerado el metal más barato. ¿Sabe qué pensé? Si tiene utensilios de aluminio, mejor no los tire por ahora. Tal vez todo se revierta en 180 grados. ¿Recuerda que le mencioné que las reservas de oro están disminuyendo y que las pocas que quedan son difíciles de extraer? Pues bien, en unos 20 millones de años, el asteroide Eros caerá sobre el Sol. Y en él hay más oro del que hay en todo nuestro planeta. Cada vez que tiras una bolsa de plástico,
¿Te has preguntado de dónde viene y a dónde va después? Anualmente se utilizan en el mundo más de 500 millones de bolsas de plástico y miles de millones de ellas terminan en vertederos. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay una manera de convertir estas bolsas en nuevas? ¿Y cómo se producen más de 25 millones de bolsas diariamente? Vamos a descubrirlo. Las bolsas de plástico no aparecieron hace tanto tiempo. En 1950, el ingeniero sueco Sten Gustaf Thulin inventó accidentalmente las bolsas de plástico, inicialmente destinadas para el embalaje de productos, pero su verdadero momento de gloria comenzó en los años 1970, cuando se empezaron a utilizar en supermercados y tiendas minoristas. ¿Qué las hizo tan populares? Fue su bajo costo de producción. La historia de las bolsas de plástico es una historia de innovación y de cambios en las tendencias de consumo. En aquellos años, cuando recién aparecieron, nadie podía predecir cuánto cambiarían nuestro mundo. Las bolsas de plástico eran baratas, ligeras y duraderas. Ofrecían una comodidad que no se podía alcanzar con bolsas de papel u otras alternativas. Por eso, se empezaron a usar en todas partes rápidamente. La producción de bolsas de plástico es un proceso increíble que requiere alta precisión y las tecnologías más avanzadas. El principal fabricante de bolsas de plástico en los Estados Unidos se encuentra en North Vernon, en el estado de Indiana. Ellos producen más de 25 millones de bolsas cada día. Vamos a echar un vistazo dentro de esta fábrica y ver cómo sucede todo. Todo comienza con el reciclaje de bolsas viejas. En los Estados Unidos existe una red de más de 30.000 puntos de reciclaje donde las personas pueden depositar sus bolsas usadas. Estas bolsas se recogen, se clasifican, se prensan y se trituran. Luego, pasan por una limpieza y secado minuciosos para prepararlas para su reutilización. Cuando los contenedores de reciclaje se llenan, las bolsas se transportan a la fábrica en camiones. Allí se someten a una clasificación inicial, donde se eliminan los grandes contaminantes y objetos extraños. Luego, las bolsas se prensan en fardos y se envían a la siguiente etapa del reciclaje. Esta etapa incluye la trituración de las bolsas en fragmentos pequeños. Estos fragmentos luego pasan por máquinas de lavado especiales, donde se limpian de restos de comida, suciedad y otras impurezas. Los fragmentos limpios pasan a una centrifugadora, donde se les elimina la mayor parte del agua. Después, el material se seca, convirtiéndose en hojuelas semisecas. Estas hojuelas luego se trituran en fragmentos aún más pequeños para facilitar el proceso de fusión. Finalmente, las bolsas recicladas se convierten en hojuelas de colores que se pueden utilizar en la producción de nuevas bolsas. Las bolsas trituradas se funden y se convierten en gránulos. Estos gránulos luego se trasladan a máquinas especiales que los funden a una temperatura de hasta 232 grados Celsius y los convierten en finos hilos. Estos hilos, que parecen espaguetis, se cortan en pequeños gránulos. Estos gránulos, conocidos como resina de polietileno lineal, son la base para las nuevas bolsas de plástico. El proceso de fusión y extrusión requiere una alta precisión y control de la temperatura. Condiciones incorrectas pueden llevar a defectos en el producto final. Los gránulos se funden en un extrusor, donde se calientan a una temperatura suficiente para crear una masa homogénea. Esta masa se presiona a través de una matriz con pequeños agujeros, formando hilos. Los hilos se enfrían y se cortan en gránulos, que están listos para la siguiente etapa de producción. En esta etapa, los gránulos se combinan con polietileno de baja densidad en una mezcladora especializada. Este tipo de plástico es ideal para la producción de bolsas debido a su capacidad de fundirse y convertirse en una película delgada y resistente que no se rompe ni rasga fácilmente. Los gránulos se trasladan a través de una red de tuberías en la fábrica hasta las máquinas, que, aunque parecen sacadas de la fábrica de chocolate de Willy Wonka, juegan un papel clave en la producción de bolsas. Se llaman máquinas de burbujas y desempeñan un papel importante en la siguiente etapa del proceso. Los gránulos se dirigen a través de una tolva y se funden en una cámara, formando un material homogéneo.
Esta mezcla pasa a un extrusor que calienta el plástico a una temperatura de 180 a 240 grados Celsius, creando una película de polietileno en forma de tubo. Este tubo, que puede tener varios metros de longitud, tiene un grosor muy delgado y una circunferencia de alrededor de 50 centímetros. A medida que el tubo de plástico se enfría gradualmente, una corriente de aire frío lo empuja a través de un tubo de acero hacia un cono, formando un tubo largo similar a una salchicha. Desde el centro del molde, una ráfaga de aire frío infla el tubo de plástico. La máquina utiliza presión de aire interna y externa para alargar y adelgazar la burbuja de plástico hasta una altura de 9 metros en un proceso conocido como extrusión por soplado. Luego, los rodillos suavizan el tubo de plástico, convirtiéndolo en una película de polietileno manejable. El tubo se corta en ambos lados para formar diferentes rollos. Un cuchillo especial corta la película al ancho necesario, asegurando que cada rollo tenga dimensiones exactas. En la siguiente etapa del proceso, el tubo de plástico se alisa y se enrolla en enormes bobinas. Sin embargo, surge un problema. A medida que el plástico se acumula, tiende a desplazarse de un lado a otro, formando un rollo torcido. La solución es una técnica ingeniosa de rotación continua, aplicada en los bobinadores. Este proceso garantiza que el plástico permanezca plano, evitando su enrollamiento desigual. Este método es importante, ya que de otra manera el plástico se enrollaría incorrectamente, lo que afectaría la calidad del producto final. La cinta restante se recupera de manera eficiente durante la producción. En el proceso de producción de bolsas de plástico, se enrollan varios cientos de metros de película en un rollo que pesa 158 kilogramos. Cada rollo puede producir hasta 35.000 bolsas, lo que demuestra la eficiencia y escala de producción en la fábrica. La siguiente etapa es la impresión de las bolsas. Se utilizan tintas a base de alcohol que circulan constantemente para mantener su viscosidad. Sin embargo, la superficie mate del plástico recién fabricado representa un problema para la impresión. Para resolver este problema, se aplica un tratamiento de corona justo antes de la impresión. Este proceso utiliza chispas de alto voltaje para grabar pequeñas líneas en la superficie del plástico, haciéndolo más receptivo a las tintas y asegurando una impresión clara y duradera. El proceso de enrollado de un rollo completo en los tambores puede llevar hasta 5 horas, pero el resultado es impresionante. Después de enrollarse, estos enormes rollos de 612 kilogramos se trasladan a la imprenta y se cargan en gigantescas impresoras. Aquí es donde ocurre la verdadera magia. La fábrica produce más de 1 millón de bolsas cada hora, y para satisfacer esta demanda vertiginosa, los impresores trabajan sin descanso. La clave de su funcionamiento ininterrumpido son los rodillos, que aplican el diseño con una presión delicada. El logotipo de la empresa se imprime a intervalos precisos, creando miles de bolsas con un diseño idéntico. Esta es la combinación perfecta de tecnología avanzada y artesanía precisa, garantizando que cada bolsa que sale de la línea de producción tenga el mismo nivel de calidad y profesionalismo. Después de la impresión, la película de plástico se enrolla nuevamente en un rollo, pero antes de llegar al producto final, surge un serio problema. Las bolsas resultantes son increíblemente fuertes y capaces de soportar un peso que supera su propio peso en 2000 veces. Sin embargo, una longitud de 53 kilómetros es demasiado, incluso para las compras semanales de una familia grande. La solución al problema radica en la cabeza selladora de una máquina especial, que sella herméticamente la parte superior e inferior de las bolsas con una plancha calentada a 225 grados antes de cortarlas a la medida. Este ingenioso proceso permite a la máquina producir hasta 150 bolsas por minuto, sellando los bordes con precisión. Luego se fabrican las asas, y el material sobrante se envía a reciclaje, demostrando el compromiso con los principios de sostenibilidad. Un perforador corta los agujeros para las asas, asegurando un acabado perfecto. Las bolsas terminadas salen de la línea de producción directamente a cajas y luego se cargan en camiones para su envío a los supermercados de todo el país. Así, la humilde bolsa de plástico, un objeto típico de un solo uso, renace como un producto de calidad, resistente y con un proceso de producción meticuloso que garantiza su durabilidad y utilidad en la vida cotidiana.
Una de las características más preocupantes de las bolsas de plástico es su extremadamente largo tiempo de descomposición. Mientras que otros materiales pueden descomponerse en meses o años, las bolsas de plástico pueden tardar cientos de años en descomponerse. Esto crea serios problemas para el medio ambiente, ya que una gran cantidad de bolsas terminan en los vertederos, o, peor aún, en los océanos, donde pueden dañar la vida marina. El reciclaje de bolsas de plástico es un paso importante hacia la reducción de su impacto ambiental. Como hemos visto, el proceso de reciclaje permite convertir las bolsas usadas en nuevas, minimizando el consumo de nuevos recursos y reduciendo la cantidad de residuos. Pero el reciclaje es solo una parte de la solución. También es importante reducir la cantidad de bolsas utilizadas y pasar a alternativas más sostenibles, como las bolsas reutilizables o los materiales biodegradables. Además, existen muchas iniciativas y programas destinados a aumentar la conciencia sobre los problemas asociados con las bolsas de plástico y a fomentar su reciclaje. Por ejemplo, en muchos países se están implementando leyes que limitan el uso de bolsas de plástico desechables y fomentan el uso de bolsas reutilizables. La producción de bolsas de plástico no se detiene. Cada año las tecnologías mejoran, ofreciendo nuevas soluciones para crear productos más ecológicos. Una de estas innovaciones es el uso de bioplástico, un material que se descompone mucho más rápido que el plástico tradicional. El bioplástico se produce a partir de fuentes renovables, como el maíz o la papa, y su producción tiene un menor impacto ambiental. Otra tecnología interesante es el desarrollo de bolsas que se descomponen bajo la exposición a la luz ultravioleta. Estas bolsas pueden desintegrarse en componentes seguros para el medio ambiente en unos pocos meses, lo que reduce significativamente su tiempo de descomposición en comparación con las bolsas de plástico tradicionales. También se están llevando a cabo investigaciones para crear nuevos métodos de reciclaje de plástico, que permiten extraer más recursos valiosos y reducir la cantidad de desechos. Por ejemplo, el uso de procesos químicos para descomponer el plástico en sus componentes básicos, que luego se pueden utilizar para producir nuevos productos. Las bolsas de plástico no son solo una forma conveniente de llevar las compras. Son el resultado de un proceso de producción complejo, donde cada etapa está cuidadosamente pensada y optimizada. Desde la recolección de bolsas usadas hasta la producción de nuevas, cada acción es importante para crear un producto que usted utiliza diariamente. Y ahora, algunos datos interesantes sobre el plástico. El plástico utilizado en las bolsas modernas puede soportar un peso que excede su propio peso en 2000 veces. La primera bolsa de plástico fue producida en 1950 y aún puede existir en los vertederos. En el mundo se usan aproximadamente 1 millón de bolsas de plástico cada minuto. El reciclaje de 1 tonelada de bolsas de plástico puede ahorrar aproximadamente 11 barriles de petróleo. El bioplástico se descompone mucho más rápido que el plástico tradicional y se produce a partir de fuentes renovables, como el maíz o la papa. En los Estados Unidos existe una red de más de 30.000 puntos de reciclaje donde las personas pueden llevar sus bolsas usadas. El desarrollo de bolsas que se descomponen bajo la influencia de la luz ultravioleta puede reducir significativamente su tiempo de descomposición. Ahora puede considerarse un especialista en el mundo del plástico. Suscríbase a nuestro canal y dele me gusta para no perderse nuevos videos interesantes. Imagínese, cada segundo en el mundo significa la exportación de 43 botellas de whisky escocés. Sí, no has oído mal. En un año, esto es más de 1.350 millones de botellas que se envían a todos los continentes. Pero ¿por qué Estados Unidos, Francia y Singapur están literalmente locos por esta bebida? ¿Cómo influye el whisky en la economía y la cultura mundial? Descubre los secretos que se esconden detrás de cada sorbo de esta legendaria bebida. Suscríbete y te contaremos cómo el whisky conquista el mundo y por qué es tan importante para cada uno de nosotros. El proceso de elaboración del whisky comienza con la selección de 3 ingredientes: agua, grano y levadura. La cebada, el maíz, el centeno y el trigo son los tipos de grano más comunes. Cada uno de estos granos aporta al whisky final un sabor y una textura diferentes, dando a cada tipo de whisky sus características distintivas.
La malteado es el primer paso en la producción del whisky. En otras palabras, los granos, como la cebada, se dejan en remojo en agua. Durante este proceso, los granos germinan, es decir, comienzan a brotar como si fueran a convertirse en una planta. Durante la germinación, se activan enzimas en los granos. Dado que su función es descomponer el almidón contenido en los granos, estas enzimas son extremadamente importantes. El almidón, que son grandes cadenas de azúcares, no puede ser fermentado. Las enzimas lo descomponen en azúcares más simples. Cuando estos azúcares se liberan y están en su forma más simple, se pueden utilizar en el proceso de fermentación posterior, donde se convierten en alcohol. El siguiente paso es el secado, una vez que la cebada ha germinado lo suficiente. Este secado es crucial porque detiene la germinación en el momento adecuado, asegurando la actividad de las enzimas sin consumirlas en el proceso continuo de crecimiento de la planta, manteniendo las enzimas en un estado óptimo y listas para actuar durante la maceración. La molienda se debe realizar antes de la maceración. La idea es cortar los granos en pequeños trozos, lo que resulta en una harina gruesa de la que es más fácil extraer los azúcares contenidos durante el proceso de maceración posterior. El almidón dentro de los granos se vuelve más accesible durante la molienda, lo que ayuda a las enzimas formadas durante el malteado a convertir el almidón en azúcar. Una molienda adecuada es crucial. Si los granos se muelen demasiado finos, esto puede causar problemas en la filtración del líquido. Por otro lado, si no se muelen lo suficiente y quedan demasiado gruesos, no se liberarán todos los azúcares necesarios. Por lo tanto, la textura del grano molido, también conocida como grist, debe ser precisa. Después de la molienda, se realiza la maceración. En esta etapa, la grist, que es la harina gruesa obtenida del molido del grano, se mezcla con agua caliente en un recipiente especial llamado tun de maceración. El objetivo de la maceración es activar las enzimas contenidas en el grano con agua caliente, lo que facilita la fermentación del almidón en el grano en azúcar y la obtención de un líquido azucarado. En esta etapa, la temperatura del agua es crucial. Para que las enzimas funcionen bien y conviertan el almidón en azúcar, debe estar caliente, entre 60 y 70 grados Celsius. Sin embargo, si el agua está demasiado caliente, puede dañar las enzimas y detener el proceso, y eso no es lo que queremos. Después de la maceración, el proceso en el que los granos triturados se convierten en un líquido azucarado sigue la etapa de fermentación. En esta fase, el mosto, que es el líquido que contiene azúcar, se coloca en grandes tanques de fermentación. Se añade el ingrediente esencial, la levadura. Un tipo muy pequeño de hongo, conocido como levadura, realiza una función especial. Se alimenta de los azúcares presentes en el mosto y los convierte en dióxido de carbono y alcohol. Este proceso se llama fermentación. Al final de la fermentación, se obtiene un alcohol diluido llamado wash, cuyo contenido de alcohol suele ser del 5 al 10%. Aunque este wash aún no es whisky, representa la base que se destilará en la siguiente etapa para concentrar el alcohol y comenzar a adquirir las características y aromas que esperamos de un whisky de cuerpo completo. Al comienzo del proceso, el wash, que es una bebida de bajo contenido alcohólico, obtenida de la fermentación, se calienta. Para esto, se utilizan grandes recipientes de cobre. El cobre es ideal para estos fines porque transmite el calor y elimina las impurezas que pueden afectar el sabor. El calor se utiliza porque el alcohol y el agua hierven y se convierten en vapor a diferentes temperaturas. El alcohol hierve a una temperatura más baja que el agua, por lo que al calentar el wash, el alcohol se convierte primero en vapor. Este vapor alcohólico asciende por el alambique y luego pasa por un tubo llamado serpentín, que está rodeado de agua fría. Cuando el vapor caliente de alcohol entra en este tubo frío, se enfría y se convierte nuevamente en líquido, pero esta vez mucho más puro y con un mayor contenido de alcohol que antes. Este líquido, llamado espíritu de nueva creación, se envejece en barricas y se convierte en whisky. La destilación se puede realizar una o más veces. En la destilación simple, el proceso se realiza una vez, y en la doble destilación, el líquido obtenido en la primera destilación se calienta nuevamente para un segundo proceso.
Para purificar aún más el alcohol y mejorar su sabor y suavidad, algunos tipos de whisky, como el escocés, a menudo utilizan una destilación doble o incluso triple. Cada ciclo de destilación purifica el líquido, aumentando el contenido de alcohol y eliminando impurezas, resultando en un destilado más puro y de mayor calidad. El producto final obtenido a través de este proceso está listo para ser envejecido en barricas, donde adquiere sus características finales de sabor, aroma y color. Después de la destilación del whisky, obtenemos un líquido conocido como nuevo espíritu. Este líquido es transparente y aún no posee los aromas y colores intensos que asociamos con el whisky maduro. El nuevo espíritu se almacena en barricas de madera, generalmente de roble americano o europeo, para desarrollar estas características. El proceso de almacenamiento del whisky en barricas de roble le otorga aromas y sabores únicos, como vainilla, coco y caramelo. El roble también permite que el whisky se mezcle lentamente con el oxígeno del aire, suavizando su sabor y haciéndolo más redondo y agradable. Muchas de estas barricas se han utilizado previamente para envejecer otras bebidas alcohólicas, como bourbon o jerez. Esto es muy común, especialmente en la producción de whisky escocés. Los aromas de estas bebidas alcohólicas se transmiten a través de la madera de la barrica al whisky, añadiendo notas de frutas secas, especias o dulzura. Aunque muchos whiskies se envejecen mucho más tiempo, por ley, antes de que el whisky pueda ser vendido, debe ser envejecido en estas barricas por al menos 3 años. Este tiempo en barricas es muy importante, ya que la interacción del whisky con la madera influye significativamente en su sabor final. Los sabores más ricos y complejos generalmente se desarrollan en whiskies que pasan más tiempo en las barricas. Sin embargo, es muy importante supervisar este proceso para que los aromas de la madera no superen a los aromas de otros componentes del whisky. La filtración es muy importante, ya que ayuda a eliminar impurezas, como pequeñas partículas que podrían haberse formado durante el proceso de producción. La filtración en frío es un método común de filtración de whisky. Este método se utiliza principalmente para el consumo de whisky en lugares fríos. En el proceso, el whisky se enfría aproximadamente a 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit, después de lo cual se pasa a través de un filtro muy fino. Esto retiene las partículas de grasa y aceite que pueden hacer que el whisky se vuelva turbio. Después de filtrar el whisky para eliminar impurezas, se añade agua para diluirlo. Esta etapa es muy importante, ya que permite ajustar el contenido de alcohol del whisky al nivel requerido por la destilería o por la ley para ciertos tipos de whisky. El alcohol por volumen, también conocido como ABV, es el término utilizado para describir la cantidad de alcohol contenida en el whisky. Además, la adición de agua al whisky mejora su sabor. El agua puede suavizar el whisky y mejorar la combinación de sabores y aromas, resultando en un sabor más equilibrado y agradable. Para que el whisky mantenga su calidad y no se diluya demasiado, la cantidad de agua añadida debe ser controlada cuidadosamente. Después de todas las etapas de producción, incluyendo la filtración y dilución, el whisky está listo para los pasos finales: etiquetado y embotellado. Este proceso incluye varios pasos clave destinados a preparar el producto para su distribución y venta. Antes del embotellado, el whisky pasa por una etapa final de control de calidad para asegurarse de que cumpla con los estándares de la destilería. En esta etapa se verifican el aroma, el sabor y el color de la bebida. Las botellas se lavan y esterilizan minuciosamente para evitar cualquier contaminación del whisky. Se utilizan líneas automatizadas que garantizan alta velocidad y precisión en el proceso. El whisky se embotella automáticamente. Las líneas de embotellado modernas pueden llenar miles de botellas por hora, asegurando precisión y consistencia. Después del embotellado, las botellas se sellan herméticamente con corchos o tapones. Esta etapa es crucial para preservar la calidad y frescura del producto. Se colocan etiquetas en las botellas, que contienen toda la información necesaria sobre el producto, incluyendo el nombre de la marca, la edad del whisky, el contenido de alcohol y otra información importante. El etiquetado puede incluir tanto la etiqueta principal como marcas adicionales, como códigos de barras y sellos fiscales.
Las botellas se empaquetan en cajas para su posterior transporte. El embalaje debe proporcionar protección contra daños durante el transporte. Las tecnologías modernas permiten automatizar la mayoría de los procesos en la destilería, incluyendo el embotellado y etiquetado, lo que aumenta significativamente la eficiencia y reduce la probabilidad de errores. Sin embargo, algunas marcas premium todavía utilizan trabajo manual en algunas etapas para resaltar la exclusividad y atención a los detalles. La exportación de whisky, especialmente el escocés, continúa jugando un papel clave en el comercio mundial de alcohol y en la economía. En el año 2023, la exportación de whisky escocés alcanzó los 5.600 millones de libras esterlinas, lo que equivale a 1.350 millones de botellas, o 43 botellas por segundo. Los Estados Unidos siguen siendo el mayor mercado con 978 millones de libras esterlinas, seguidos por Francia, con 474 millones de libras esterlinas, y Singapur con 378 millones de libras esterlinas. El whisky escocés representa el 74% de todas las exportaciones de alimentos y bebidas de Escocia y el 22% de todas las exportaciones del Reino Unido. Más de 41.000 personas trabajan en la industria del whisky en Escocia y otras 25.000 la apoyan en todo el Reino Unido. En el año 2022, las destilerías escocesas atrajeron a 2 millones de turistas, destacando su popularidad y su importancia cultural. Así, la exportación de whisky es un elemento importante de la economía y la cultura, que sigue deleitando a los aficionados en todo el mundo con su sabor único y rica historia. ¿Cómo se convierte una botella de plástico en tela? ¿Alguna vez te has preguntado cómo 1.500.000 botellas de plástico se transforman cada día en ropa de marcas como Nike y Zara? Hoy revelaremos para ti los secretos de la producción en la fábrica de Sri Renga. Sumérgete en un fascinante viaje para descubrir cómo el plástico común se convierte en parte de tu vestimenta. Quiero compartir con ustedes una experiencia increíble cuando visité personalmente la fábrica Sri Renga en India. Imagínate, aquí se reciclan 1.500.000 botellas de plástico cada día, transformándolas en poliéster, que luego se convierte en parte de nuestra ropa. Al poner un pie en esta fábrica, de inmediato sentí la atmósfera de trabajo incansable e innovación que ha hecho posible la transformación de simples botellas de plástico en hilos que constituyen más de la mitad de todas las telas que usamos. Es un espectáculo que deja sin aliento, pero detrás de él se esconden años de arduo trabajo y tecnología de vanguardia. El fundador de la empresa, K. Sankar, dedicó décadas de su vida al desarrollo de una tecnología de reciclaje que pudiera cambiar el mundo. Su pasión por la ecología y su deseo de contribuir a su preservación se materializaron en Sri Renga. Hoy, su legado lo continúa su hijo Senthil, quien dejó su carrera en el sector de tecnologías de la información para ayudar a su padre en este importante negocio. Este cambio de una carrera a otra recuerda al propio proceso de reciclaje, la transformación de algo en algo completamente nuevo y útil. Ahora, vamos a adentrarnos en el corazón de este proceso. ¿Cómo se convierte una botella de plástico en tela? Todo comienza con la selección de la materia prima. Mensualmente, Sri Renga adquiere alrededor de 900 toneladas de residuos plásticos, principalmente de PET, el tipo de plástico más común. Esta enorme cantidad llega a la fábrica, donde comienza un trabajo minucioso. Las botellas de plástico se clasifican, separándolas de las tapas, etiquetas y pegamento, para obtener PET limpio, que luego se tritura en pequeños copos. Y aquí es donde comienza la verdadera magia. Los copos pasan por un proceso de múltiples lavados y secados para eliminar todas las impurezas restantes. Imagina cómo los copos de plástico se funden bajo el efecto de altas temperaturas, como la nieve bajo el sol, transformándose en hilos listos para convertirse en parte de futuras prendas. En el proceso de teñido, que utiliza la tecnología de teñido en masa, no se desperdicia ni una gota de agua, lo que es otro testimonio del enfoque innovador de la empresa hacia el reciclaje. Cada día, la fábrica produce alrededor de 25 toneladas de fibras de poliéster, y este proceso no se detiene ni un minuto.
Imagina que las máquinas trabajan las 24 horas del día, ya que cada minuto de inactividad resulta demasiado costoso. El proceso de reciclaje aquí está organizado de tal manera que minimiza los residuos. El agua utilizada para el lavado se reutiliza y cualquier residuo de plástico que no pueda ser reciclado en el lugar se envía a otras fábricas. Cuando las fibras finalmente están listas, se envían a las fábricas para un procesamiento adicional. Aquí mismo, bajo un mismo techo, se hilan en hilos y se tejen en telas. Es una producción de ciclo completo única, donde desde la botella hasta el producto final todo ocurre en un solo lugar. Sin embargo, es importante recordar que la ropa hecha de poliéster reciclado no es tan simple como parece. Las fibras sintéticas, como el poliéster, pueden liberar microplásticos en cuerpos de agua durante el lavado. Estas micropartículas luego terminan en los océanos, contaminando el ecosistema. Además, si dicha ropa termina en un vertedero, podría tardar décadas en descomponerse. La pregunta que debemos hacernos es: ¿alguna vez has pensado que al ponerte tu camiseta favorita, podrías estar influyendo en el medio ambiente sin darte cuenta? A pesar de esto, en Sri Renga están convencidos de que están en el camino correcto. La familia planea triplicar la producción para el año 2026 y está promoviendo activamente la marca Ecoline, que se especializa en ropa hecha de poliéster 100% reciclado. Esta marca ya ha ganado reconocimiento. En el año 2023, el mismo primer ministro de India, Narendra Modi, vistió un chaleco fabricado en su fábrica, lo que fue un gran logro para la empresa. Sri Renga no se detiene aquí. Entienden que un futuro sostenible no es solo una tendencia de moda, sino una dirección vital para nuestro planeta. Y aunque queda mucho trabajo por hacer, están dispuestos a hacer todo lo posible para que el reciclaje sea más eficiente y la moda más sostenible. Porque cada botella de plástico salvada de un vertedero es un paso más hacia un futuro limpio. Después de que las fibras de poliéster reciclado están listas, se envían a diversas fábricas para su procesamiento adicional. Estas fibras se convierten en hilo, que luego se utiliza para la producción de telas. Pero este es solo el comienzo de su recorrido. Las telas terminadas de poliéster reciclado se envían a fábricas de confección, donde se fabrican prendas para marcas globales como Patagonia, Adidas y Nike. Estas empresas apoyan activamente el uso de materiales reciclados en sus productos, contribuyendo al desarrollo de una moda sostenible. Es interesante destacar que Adidas ya se ha propuesto la meta de utilizar únicamente poliéster reciclado en sus productos para el año 2024. Ellos buscan reducir su huella ecológica e invitan a otros fabricantes a seguir su ejemplo. Por su parte, Patagonia es conocida desde hace tiempo por sus esfuerzos en la producción sostenible y el reciclaje. Esta marca utiliza activamente poliéster obtenido de botellas de plástico recicladas y continúa buscando nuevas maneras de reducir su impacto en el medio ambiente. Las telas fabricadas en la fábrica Sri Renga se convierten en parte de productos que se distribuyen en tiendas de todo el mundo. Es notable que su marca Ecoline se está volviendo cada vez más popular entre los consumidores que son conscientes de la importancia de una producción ecológicamente responsable. Gracias al apoyo de marcas como Adidas y Patagonia, el poliéster reciclado está poco a poco convirtiéndose en la norma en la industria de la moda. Pero esto es solo el comienzo. Las empresas siguen trabajando en mejorar las tecnologías de reciclaje y en reducir el daño al medio ambiente. Porque cada botella reciclada no solo es una contribución a la moda, sino también un paso hacia salvar nuestro planeta de una catástrofe ecológica. También es importante mencionar que Zara y H&M están utilizando activamente poliéster reciclado en sus colecciones. Zara se ha propuesto la meta de usar únicamente materiales reciclados o cultivados de manera sostenible, incluyendo poliéster de botellas de plástico, para el año 2025. H&M, por su parte, dentro de su iniciativa H&M Conscious, ya está implementando poliéster reciclado en sus productos, con el objetivo de hacer la moda más sostenible y ecológica.
Esta tendencia demuestra que el reciclaje de botellas de plástico en poliéster se está convirtiendo en la norma para las principales marcas globales.